Buenos días, estimados estudiantes del curso de escritura por competencia UNED. UNED es la Unión Educativa Colombiana por Competencia. El tema del día de hoy es cómo escribir bien una tesis. Para eso, primero que todo, vamos a mirar algunos protocolos que se deben presentar en la investigación. Estos son opciones. Recuerden que cada institución educativa, cada universidad, cada colegio es autónomo para definir un protocolo. En este caso les voy a dar algunos como más general. Entonces, los protocolos que debe tener la tesis, bueno, primero que todo, el título de la investigación, el nombre del investigador, el tutor que asiste su tesis, trabajo presentado para optar por el título D, se coloca la fecha, el año, se coloca la provincia, departamento, país. Es importante dejar una breve dedicatoria, unos agradecimientos. Acto seguido viene el índice o la tabla de contenido, el resumen, las palabras claves. Después viene, bueno, el capítulo introductorio con el planteamiento del problema, la descripción del problema, la justificación, la hipótesis si lo consideras, no es obligatorio, formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos, delimitar bien el problema. Hay un sexto paso aquí donde dice contenidos innovadores, es decir, que esto lo agregamos porque cualquier investigación de cualquier rama, de cualquier línea, de cualquier área que se defina, deberá tener presente, en este caso el investigador, deberá tener presente unos contenidos y unas temáticas muy relevantes que deben estar dentro de la investigación, ya que todas las investigaciones actuales deben impactar hacia esa dirección. Y me refiero a las nuevas tecnologías, al medio ambiente, al humanismo, la globalización y la localización. Después tenemos el otro paso, que es el estado del arte, o lo que es lo mismo, los antecedentes de la investigación. Un marco teórico, un marco conceptual, un marco legal, teorías específicas que apoyan la investigación, las categorías o variables, los rasgos de las categorías o de estas variables, la metodología, el enfoque, el tipo de investigación, el paradigma, la descripción de los objetivos específicos, o sea, cómo lograrlo, la población con que voy a trabajar, la muestra que voy a tomar, los instrumentos que voy a utilizar, las fases que yo debo cumplir en mi investigación, el cronograma bien definido por fecha en que voy a trabajar, la descripción, bueno, aquí está la descripción de las encuestas, ya esto es en el momento que vayamos a hablar del diseño de los instrumentos, procesamiento de los instrumentos, en este caso con grafiquitas, barras, torticas, como usted quiera, análisis de los resultados y el resumen final, la propuesta final ya del proyecto, de lo que tú defines como para resolver el problema, debe tener algunos pasos. Aquí le sugerimos que tenga un objetivo general, que tenga objetivos específicos, que tenga una justificación, que tenga un impacto, se definen las estrategias, las actividades y las conclusiones de esa propuesta que va a resolver el problema. Es decir, que esta propuesta fue la que usted logró a través de todo su tesis. Después vienen las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los anexos. En los anexos pueden haber fotos, videos, gráficas, encuestas, muestras de encuestas en blanco, muestras del diario de campo, entrevistas en blanco. Esos son como los elementos básicos. Ahora, esos son opciones, ¿sí? Estos son opciones. Ahora, por aquí tenemos otra opción, o sea, otra forma de presentarlo. La introducción, el planteamiento del problema, la descripción,
la formulación del problema, la justificación, los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, el marco referencial, los antecedentes. En este caso pueden ser, dentro de los antecedentes se definen los internacionales, los nacionales, los locales, una breve reseña histórica de cada uno, un marco teórico, un marco legal, un marco metodológico. Y este que me refiero es otra opción que usted puede usar. O sea, usted puede utilizar esta primera, que es mucho más completa, pero también puede utilizar esta segunda opción de protocolo. Les recuerdo, como les dije anteriormente, cada institución es autónoma, cada institución es autónoma para definir el protocolo, por eso a veces en una universidad o en un colegio o en una institución educativa se maneja una o se maneja otra. Por eso son diferentes. Bueno, vamos entonces ya a la realidad. Cuando vamos a elaborar una tesis, un proyecto, una propuesta, lo primero que debemos hacer es preguntarnos, hacernos preguntas, hacernos interrogantes nosotros mismos. Y por supuesto lo vamos a ir anotando, vamos a ir haciendo los apuntes importantes. ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Qué tema debo seleccionar? ¿Por qué lo voy a desarrollar? O sea, ese que seleccioné. ¿Vale la pena que yo haga este trabajo? ¿Vale la pena que yo desarrolle, que yo investigue un año o 6 meses, tanto tiempo, este trabajo? ¿Esto que voy a hacer permitirá mejorar el contexto donde yo me encuentro? ¿Esta investigación o esta tesis traería beneficios? ¿Cuáles serían? ¿Se podría resolver ese problema? ¿Tendré posibilidades de acceder a la información necesaria cuando inicie mi tesis? Es decir, estas son algunas interrogantes, tú te puedes hacer miles. O sea, cuando tú te haces algunas interrogantes importantes que te traen duda, usted comienza a enrutar bien su proyecto, en este caso su tesis. Ahora, este webinar que pertenece al 7º nivel, lo vamos a definir en momentos para que usted tenga cada uno bien claro. En el primer momento, ya cuando nos sentamos a organizar la tesis, lo primero que hacemos es revisamos las posibles problemáticas que existen en el contexto y cuál de ellas sería la más contundente. ¿Por qué esa es la más contundente y no otra? Eso me lo pregunto. Es decir, tomamos la de verdad, tomamos la que realmente merite y que nos lleve a resolver el problema que nosotros nos estamos planteando. Entonces, un segundo momento, cuando ya tengo bien claro eso, recuerden que un investigador resuelve el problema dentro de lo que conoce, de lo que sabe, de lo que domina. Es decir, que nosotros investigamos sobre el área de conocimiento. A nadie se le vaya a ocurrir a investigar donde no conoce. Pues es muy común preguntarnos, pero si ya yo domino esto, ¿para qué lo voy a investigar? ¿Cómo le parece? Parece contradictorio, pero nadie, el que sea ingeniero, no se ponga a investigar de electricidad si no lo es, si no conoce el área. Si es profesor, no se ponga a investigar de medicina. No es que no se pueda, sí se puede, pero usted se demora mucho más y tiene menos posibilidades de resolver el problema porque, por supuesto, no conoce el área. Otra de las interrogantes que nos hacemos muy comunes, bueno, pero si ya yo soy maestro, ¿para qué voy a investigar la educación? Bueno, así es. Pero si yo soy ingeniero, ¿para qué tengo que investigar la ingeniería que yo domino? Es decir, yo les recomiendo que un investigador, y se recomienda a los investigadores, no investigan sobre el área que no conocen ni estudiaron, sino sobre el área que dominan. Hay otra tendencia a decir, si yo soy maestro, ¿para qué investigo la educación si ya yo la conozco bien? Como les dije anteriormente.
Ojo, esto es una aclaración importante para todos. Nunca se ponga a investigar sobre el área que no conoce, porque le costará mucho trabajo y demoraría demasiado tiempo en resolver el problema. Ya lo dije anteriormente. Vamos a ver un tercer momento. Observación. El tema que usted seleccione deberá ser robusto, verosímil, emblemático, contundente. Es decir, que la problemática que usted define investigar deberá ser un tema significativo, de peso, y sobre todo que sea un problema importante que merite la solución. O sea, que merite que ustedes consideren que va a producir un cambio. De lo contrario, no lo haga. No es buscar un tema por buscarlo, por resolver el problema, por salir del paso porque me van a evaluar. No. Busquemos, si vamos a hacer una tesis, siempre miramos hacia el lugar donde hay un problema contundente, un problema grande y que se pueda resolver. Hay un cuarto momento, dice, se lo explico muy detalladamente. Cuando ya lo haya definido, es decir, cuando ya yo tenga el tema que voy a investigar, entonces debemos construir al menos 50 interrogantes sobre ese problema. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que el problema radica en los perros sueltos de la ciudad. Fíjate que yo digo, el mayor problema aquí es que hay demasiados perros sueltos en la ciudad y la ciudad es turística. Entonces, lo primero que yo voy a hacer no es colocar un título, no, señor. Es abrir un espacio para hacerme yo mismo muchas interrogantes. Aquí yo les traigo un ejemplo hipotético. Yo me pregunté sobre esta problemática, hice las siguientes interrogantes. ¿Por qué hay tantos perros sueltos en las calles y sin dueño? ¿Cómo se pueden recoger los perros callejeros sin que peligres sus vidas? ¿Los perros callejeros podrán tener una vida digna sin ser adoptados? ¿De qué manera se puede prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles? Cuando estos perros callejeros sean adoptados, ¿mejorará su calidad de vida? Fíjate cómo vamos dándole pequeñas soluciones a estas interrogantes al momento que pensamos y vamos definiendo cada una. ¿Cuál es la razón principal para recoger todos los perros callejeros y mejorar su calidad de vida? ¿Por qué es necesario que en una ciudad moderna y turística no hayan perros sueltos en las calles? Fíjate cómo vamos definiendo cada una. Bueno, dice otra, ¿para qué sirve promocionar una campaña sobre el cuidado canino en la ciudad o en mi ciudad? Es cierto que colocarle bozal a los perros evita las mordeduras más peligrosas en los seres humanos. Habría que ver. Es cierto que los caninos vacunados podrían morder a las personas y éstas no tendrían problemas de salud a futuro. O sea, habría que investigarlo. Los ciudadanos monterianos de cualquier región aceptarían la adopción de perros callejeros en sus casas. Habría que ver. ¿Qué posición deberá asumir la alcaldía frente al desorden de perros sueltos en las calles de la ciudad? ¿Dónde podrán mantener tantos perros callejeros y que no sufran un trauma por el cambio de vida? Es decir, que aquí lo único que yo hice fue establecer un logaritmo de manera sucesiva, dándome yo mismo una preocupación a ver qué es lo más importante y cómo lo haría y qué es lo que yo quiero. Por tanto, si ustedes son buenos observadores, vieron que generalmente en el inicio de esta pregunta está el por qué, cómo, cuándo,
cuál, para qué, qué, dónde. O sea, son las interrogantes básicas que normalmente siempre utilizamos en los proyectos de investigación o las interrogantes más relevantes para mi propuesta. Vamos a ver ahora un quinto momento. Una vez que tengamos construidas las interrogantes, entonces, es decir, ya yo tengo la pregunta problema. Ya yo la tengo. Yo tengo un modelo aquí que tomé hipotético. Bueno, si ya yo la tengo bien definida y comienzo a decantar todo, bueno, de todas estas, la que más me gusta es la 49. Listo. No quiere decir que sean 40 y 50, es posible que cuando usted vaya por la 25 ya haya definido bien lo que usted desea, o es posible que en la 8 ya lo haya encontrado. Pero normalmente cuanto más interrogante usted se haga, más claro le quedará la idea de lo que usted se propone. Entonces hay un quinto momento, como les dije, una vez que tengamos construidas las interrogantes, entonces iniciamos la decantación, es decir, selecciono con la que me voy a quedar. Seleccionamos la más pertinente. Me voy o me decido por cuál, por la más relevante. Entonces yo aquí ya tengo una. Para mí fue la D, esta que está acá. A ver, vamos a ver la D. Esta. Aquí está por la que yo me decidí. Entonces yo la copio, la puse acá y dije, ¿de qué manera se puede prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles? Es decir, tanto para los perros sueltos y tanto a los que no tienen dueño, porque hay perros que se le escapan y dejan de tener dueño y también provocan un caos o un problema en la calle. Entonces, para mí, esta es la pregunta. Esto es lo primero que yo debo hacer antes de inventar cualquier cosa en una tesis, de ponerme a mirar para el cielo a ver si me cae un título bonito, preguntarle a un amigo, mira, ¿cómo se te ocurriría? Oriéntame, sugiéreme qué título le pondría. No, no hay que preguntarle a nadie, simplemente un título sale de ahí de las preguntas problemas. Muy sencillo, le voy a explicar cómo se haría el procedimiento. Entonces, si esta es la pregunta problema, ¿de qué manera se puede prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles? Ese para mí es la pregunta para mí. Yo decidí que por ahí me voy a ir. Entonces ahí viene un momento número 6 que dice, una vez reconocida y seleccionada la pregunta, pasamos a construir el título de nuestra tesis o proyecto. Es decir, que ya yo tengo la pregunta, ahora ya yo puedo definir el título. Y miren qué sencillo se define el título. Si esta es la pregunta, miren la pregunta la vuelvo a traer aquí. ¿De qué manera se puede prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles? Fíjate que ya yo definí el título. Bueno, entonces, como ya yo definí el título, entonces, qué pena, como ya yo definí la pregunta, voy a definir el título. Miren ahora qué sencillo. Vengo y busco dentro de la interrogante el verbo, míralo aquí, prevenir. Aquí está el verbo bien clarito. Entonces, del verbo hacia atrás, quito todo y dejo, por supuesto, del verbo hacia adelante. ¿Qué dice? La invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles. Y entonces voy a organizar el título. Normalmente, no quiere decir que no sea así, un título podría tener entre 20 y 22 palabras, más o menos los estándares. Pues si usted considera que debe tener más, no importa, o menos, no tiene nada que ver. Entonces, fíjate que ya yo defino aquí mi título y miren cómo queda de esta forma. Título. Entonces, fíjense, mira, la invasión lean aquí, en la medida que yo vaya leyendo aquí, ustedes vamos a bajarlo un poquito para que nos quede mejor. Miren, la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles. Miren, la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles. Ahora, debemos delimitar, debemos organizar para cuando el lector conozca el título, se ubique sobre todo en qué lugar se hace,
en qué provincia, en qué departamento, por la siguiente razón que les voy a explicar ahora. Entonces, fíjate cómo yo delimito un poco más para que la gente se ubique en mi proyecto. La invasión de perros sueltos y sin dueño en las calles de la ciudad Montería, Córdoba, Colombia. Y ahí yo quedé más organizado, y ahí dejé mi título más redondeado, más complementado, quiere decir, más organizado. Es decir, que el que lo lea ya se ubica enseguida que esto que está pasando es en una ciudad de Córdoba, del país Colombia. O sea, como les dije anteriormente, delimitamos y definimos bien el tema. Esto ubicará al lector y no tendrá dudas ni del tema ni del lugar investigado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mire por qué se define. Porque si yo pongo en la ciudad de Córdoba y no pongo nada, miren unos ejemplos que les traigo acá reales. ¿Dónde hay Córdoba? Mire, en Colombia. En Colombia hay, mire cuántos Córdoba hay en Colombia, en Bolívar, en Nariño, en Quindío. Entonces, si lo lee un colombiano y usted le pone Córdoba, es posible que él no defina dónde será esto. Y es importante que se conozca el lugar, el país donde se hizo la investigación. Pero también en Argentina hay un Córdoba, que es la segunda ciudad más poblada de este país. Entonces, si tú le pones Colombia, un argentino podrá decir, ah, pero esto lo hicieron aquí en mi provincia, en mi departamento. Un español podría decir, ah, esto lo hicieron en Argentina. En España también hay Córdoba. Miren, esto es una ciudad de España donde sus antepasados fueron judíos y árabes. En México también hay Córdoba. O sea, por eso uno pone siempre el departamento y pone también el país. Miren, México, Córdoba es una ciudad situada a la orilla de la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental en el estado de Veracruz. Entonces, si esto lo lee un alemán y conoce Córdoba en México, es posible que piense que eso se hizo en esa zona. Y realmente, mira qué distante estamos de la verdad. Fue en Montería, al norte del continente de Sudamérica, y cerquita de la costa, muy diferente de Argentina, de España y de México. Por eso es que se define bien. Después que tengamos la pregunta ya definida, sacamos el título y ya lo que hacemos es ubicar bien al lector. Delimitamos el lugar. Vamos ahora a un séptimo momento, que es la construcción del objetivo general. Es decir, si ya nosotros tenemos la pregunta problema y ya tenemos también el título, entonces volvemos para obtener el objetivo general. Yo vuelvo a la pregunta problema y por eso la vuelvo a poner aquí. Dice, ¿de qué manera se puede prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles? ¿Por qué? La vuelvo a poner aquí temporalmente para yo ubicar el objetivo general. Miren, aquí la tengo nuevamente. Yo la pongo varias veces para reafirmar. Bueno, ¿de qué manera se puede prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles de la ciudad de Montería? Miren cómo aquí ya yo aquí enruto mejor, ya yo aquí tengo la pregunta mejor organizada, que la pude haber hecho así desde el principio. Entonces, miren cómo yo, a partir de la pregunta problema, es decir, que si el título salió de aquí, del verbo hacia atrás, ahora el objetivo general es incluyendo el verbo, miren, prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles, la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia, miren, prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles de la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, Colombia. Fíjense cómo ya delimité bien el problema y ya organicé de manera correcta. Ya tengo el objetivo general. O sea que acuérdense que el objetivo general es el fin a donde yo quiero llegar. Y los objetivos específicos son las acciones que tengo que cumplir para poder darle solución a ese objetivo general. Es decir, que si mi objetivo, un ejemplo hipotético, si mi objetivo general es decorar mi casa en Navidad para recibir a mi familia que viene del extranjero,
cuáles serían los objetivos específicos o, en este caso, cuáles son las acciones que yo debería hacer para decorar bien mi casa y recibir a mi familia de manera agradable. ¿Qué sería entonces? Entonces sería lavar la casa, pintar las paredes, arreglar la puerta, organizar las ventanas, renovar el jardín. Esos son los objetivos específicos. Entonces, si el objetivo general aquí es prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles de la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia, entonces aquí viene un momento número 8 que me va a ayudar a buscar los objetivos específicos. Es la explicación. Entonces, buscar las acciones que debo realizar para dar cumplimiento al objetivo general. En este caso son los específicos. ¿Cuáles serían esas acciones y cuántas necesito realizar? Las que sean. A veces me preguntan los estudiantes, profesor, ¿cuántos objetivos específicos? Los que tú quieras. Si tú crees que necesitas 8, 8. Si tú crees que con 2 solucionas el problema, 2. Si tú crees que con 3 es necesario, es suficiente y necesario, con 3. Pero si necesitas 26, 26. No hay un estándar, sino lo que necesitas. Yo aquí definí 3 objetivos importantes: analizar, describir y proponer. Para mí estos 3 son significativos y son los más necesarios. Entonces, por supuesto, los objetivos, como son acciones, siempre deben iniciar con verbos. Ar, ir. No solamente, no siempre tiene que ser ar, ir, no en ese orden, no. No necesariamente. Entonces, vamos a definir. El primero, analizar distintos documentos de cómo prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles de la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia. Miren lo que yo coloco aquí. Yo aquí hago una aclaración muy personal, que eso no va aquí. Eso lo pongo yo para yo ubicarme. Que este objetivo específico lo voy a lograr buscando documentos, buscando los estados del arte, buscando ponencias, buscando investigaciones, artículos, congresos, libros, etc. O sea que por eso es que yo digo, para mí, esto es una observación que después tengo que quitar de aquí. Pero ya yo la dejo aclarándola, yo ya lo dejo aclarando aquí, que cuando yo vaya a analizar los distintos documentos, lo voy a hacer a partir del estado del arte o de los antecedentes. O sea, voy a revisar cómo ha estado el problema anteriormente, voy a revisar quién investigó este tema antes que yo, qué encontró, qué objetivo se propuso, qué metodología utilizó, a qué conclusión llegó. Entonces yo lo que hago es que este objetivo es para yo tener la claridad que este objetivo específico yo lo voy a lograr mediante el estado del arte de mi investigación. Aquí me propuse otro objetivo específico: describir las principales razones para prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles de la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, Colombia. Y entonces hago la misma aclaración aquí y yo digo que este objetivo yo lo buscaría aplicando los instrumentos, es decir, que cuando yo vaya a describir las principales razones de las invasiones de perros, yo le voy a preguntar a las personas, yo voy a elegir la muestra, o voy a elegir tanto a la población como la muestra con que voy a trabajar. Y para mí este objetivo se logrará, yo lo logro de inmediato, lo más seguro es que lo logre cuando yo aplique entrevistas, haga encuestas, haga preguntas, haga interrogantes, ¿sí? Me detenga a hacer observaciones permanentes, tanto directas como indirectas. Entonces, por eso que este objetivo específico yo lo voy a lograr con la aplicación de los instrumentos. Porque yo tengo que tener la claridad, porque después al final en la metodología hay un paso que yo sugiero, que tú describas cómo vas a lograr los objetivos específicos. Por eso es que desde ahora uno lo va señalando y después lo quita. Y un último objetivo para mí, proponer actividades básicas
para prevenir la invasión. Es decir, que después que yo recoja todo esto y yo haga las conclusiones, haga un análisis, un resumen, ya yo puedo entonces proponer actividades básicas para prevenir la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles de la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, Colombia. Y esto lo voy a lograr ¿cómo? Diseñando una propuesta. Yo voy a dejar una propuesta final. Y esa propuesta final es aquella que vimos aquí al principio, creo que está acá, déjame ver si es aquí. Aquí en el protocolo, mira, en este protocolo, es esta que está acá, mira. A ver si, mira, aquí está. Propuesta de mejora. Esta es la propuesta de que le hablaba ahorita. Entonces, a eso me refiero. Vamos por el paso 8, ¿verdad? Sí. El momento 8. Nos volvemos a ubicar. Correcto. Entonces, este objetivo específico de proponer las actividades, que en sí es el alma, es el corazón de mi propuesta, es la razón de ser, lo voy a lograr con el diseño de esa propuesta. Entonces, ya cuando tenga definidos los objetivos específicos, fíjense que ya tengo la pregunta problema, tengo el título, tengo el objetivo general, tengo los objetivos específicos y cómo lo voy a resolver cada uno y con qué procedimiento. Vamos entonces a entender el momento número 9. Puedo apoyarme de otras preguntas directrices. Estas me ayudarán a enrutar la búsqueda y solucionar el problema planteado. Es decir, ya esto es muy opcional. A mí me gusta, yo siempre en mis propuestas, en mis tesis, en mis investigaciones, yo siempre las dejo bien claritas. Entonces, o sea, son unas preguntas, otras interrogantes más, para seguir como dándome yo mismo claridad de cómo voy a buscar cómo voy a buscar y resolver el problema. Entonces, ¿qué yo hago? Yo miro cada uno de los objetivos y a este le vuelvo a preguntar. Miro el segundo y a este le vuelvo a preguntar. Y a este le vuelvo a preguntar. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo más sencillo. Miren, al primero, miren aquí, que es analizar los distintos documentos de cómo prevenir la invasión de perros sueltos. Yo hice esta. ¿Dónde encontrar las razones importantes para prevenir la invasión? Es decir, ¿dónde yo puedo encontrar esos documentos? Fíjense cómo yo, a cada objetivo específico, le hice una nueva pregunta. Ahora, el segundo dice, describir las razones principales, o describir las principales razones de la invasión. O sea, ¿cómo describirla? Entonces, miren la pregunta directriz. ¿Cuáles serían las actividades más importantes que debemos realizar? O sea, ¿cuáles son esas actividades que yo debo describir? Y en último yo le pregunto, proponer actividades básicas. Ahora, ¿qué actividades se deben proponer? Esto es muy opcional, pero yo se los dejo como ejemplo para el que les guste hacerlo, lo pueda realizar. Yo personalmente siempre lo hago y me da resultado, porque hacerme preguntas sobre los objetivos específicos, ¿cuántas pueden ser? Pueden ser una por cada objetivo específico, 3 por cada objetivo específico, es decir, que aquí no hay límites de preguntas directrices, pero yo las hago. Bueno, después viene un momento 10 que es la delimitación del problema. Acuérdense que por allá definimos bien y delimitamos bien el título. Bueno, aquí es ya delimitar el problema, el proyecto completo. Entonces se sugiere que usted debe redactar un discurso con sus propias palabras, con 2 o 3 párrafos, pueden ser 20, lo que usted considere. Ahora no considero que debe ser tan extenso, pero usted lo toma. Usted toma esa decisión. ¿Qué debe analizar ahí? ¿Dónde se encuentra ubicado el estudio que usted está llevando a cabo? ¿Cuál es el contexto y sus principales características? ¿Es un contexto educativo? ¿Es un contexto administrativo? ¿Es un contexto social? ¿Es un contexto político? ¿Es histórico?
La propuesta es de negocio, la propuesta es psicológica, de contexto cultural, usted lo define bien en ese escrito. Puede destacar también el tiempo de duración, la fecha en que se inicia el proceso, o sea, el lugar geográfico donde está ubicado ese problema, donde usted va a investigar, con quién está trabajándola y cómo es el entorno, en este caso el entorno donde usted se está desenvolviendo. Puede destacar también la amplitud del proyecto, es decir, su proyección a futuro, las limitantes que pueda tener este proyecto, que tú consideras que pueda tener, los aciertos, el impacto que causaría. Eso es en la delimitación del problema. No olviden esto. Esto es otra de las partes importantes, delimitar bien el problema. Entonces aquí también destacar la amplitud del proyecto, es decir, su proyección futuro, las limitantes, los aciertos, los desaciertos, el impacto, como ya les dije. Entonces aquí también deben destacar las variables o categorías. Ahorita vamos a ver qué son las variables o categorías, muy sencillo. Recuerda que las variables o categorías son aquellos conceptos o palabras claves más relevantes de tu propuesta. Vamos a ver un ejemplo. Si el título de mi proyecto decía, de mi tesis, la invasión de perros sueltos y sin dueños en las calles de la ciudad de Montería o Colombia, ¿cuáles serían mis categorías? Ahora, ¿por qué categoría y por qué variable? Porque categoría se le llama cuando el texto es, cuando la investigación es cualitativa, cuando estamos investigando cualidades, actitudes, proyecciones, comportamientos, pero ya cuando la investigación es más cuantitativa, en este caso es cuantitativa, que vamos a medir, tenemos que ver resultados, tenemos que comparar resultados, entonces a estas categorías se le llaman variables. En este caso, como mi investigación es cualitativa, yo le digo categoría. Entonces, aquí, acuérdense que entonces las categorías o variables serían las palabras más importantes para esta investigación. Lo más importante para mí es conocer qué cosa es invasión, qué cosas son perros, o sea, ese tipo de animal. En este caso, sueltos, la palabra suelto, dueño, o lo quiero simplificar más, entonces para mí sería lo más significativo, invasión, perros y dueños. Serían como 3 palabras clave. Normalmente, y por normas internacionales se deben establecer máximo 5 categorías. Y nunca ponerlas dobles, o sea, compuestas. Es decir, perro suelto. Es decir, que el concepto lo vamos a poner separado. Vamos a ver el ejemplo aquí. Aquí les traigo otro, de un modelo hipotético. Yo aquí tengo un título para que vean otro ejemplo. Estrategias didácticas que se pueden diseñar para el mejoramiento de la lectura y la escritura de los estudiantes de 5º grado del colegio tal, en el municipio tal, departamento y país. Entonces, fíjense cómo aquí yo saqué las categorías. Miren, estrategias. Fíjate que no puse estrategias didácticas, o sea, no lo puse compuesto, porque las categorías no se deben escribir compuestas. Ni en el momento de poner las categorías, ni en el momento de ponerlas allá como palabras clave, en el resumen, arriba. Entonces, se ponen separaditas. Estrategia, didáctica, diseño o diseñar, lectura y escritura. Ahí tienen ese ejemplo también. Es decir, cuando le digo compuesta, es que yo no ponga, por ejemplo, estrategias didácticas, o que yo ponga, por ejemplo, lectura-escritura. No, lo pongo una a una. Deberás también destacar el tipo de investigación en que te apoyará. Fíjate que ¿dónde estamos trabajando? Estamos todavía ubicados en la delimitación del problema. Estamos aquí. Todavía estamos ahí. Entonces, otra de las cosas que debe aclarar
en la delimitación del problema es que debes destacar el tipo de investigación en que te apoyarás. Te recuerdo que esta debe estar en concordancia con el planteamiento del problema y la justificación. Es decir, resaltar las limitantes más significativas. Destaca también cómo propone llevar a esta al fin. Bueno, ya más o menos la tocamos anteriormente. Y además, y el fin de este proyecto, también lo vimos ahorita. ¿Cómo mejorarías ese problema? Y las estrategias que podrías proponer a futuro. Es decir, que esto es como un ejemplo, reafirmando lo anterior. Ahora, miren aquí un ejemplo hipotético de una delimitación de problemas. Esta investigación se lleva a cabo en la institución educativa, en la vereda tal, del municipio tal, y pertenece a un contexto educativo. En este proyecto se viene trabajando hace alrededor de 2 años y se prevé que pueda durar unos 2 años más para su culminación. La población que se ha destinado es la comunidad académica de la institución educativa y una muestra de 35 estudiantes de 5º grado, los cuales presentan dificultades en la lectura y escritura. Esta problemática viene a ver, vamos a ver, aquí pusimos una palabra que no es. Esta problemática viene generando un nivel de dificultad preocupante. El entorno donde se desarrolla esta investigación es muy difícil, ya que por ser una zona rural, existen grupos al margen de la ley. Esto pudiera entorpecer el buen desarrollo. Es decir, que esto es como un ejemplo breve, muy sencillo, muy hipotético, creado por mí, para que ustedes vean cómo aquí se cumplen la mayoría de los pasos que hablamos acá en la delimitación del problema. Bueno, ya tenemos la claridad ahí, con este ejemplo hipotético. Entonces, vamos ahora a resumir algo. En otras palabras, una delimitación del problema deberá tener el alcance geográfico, es decir, la ubicación, el alcance de la población participante, o sea, cuál es la población, en este caso el universo, la mayor cantidad que usted, o sea, dónde usted va a intervenir y cuál es la muestra que toma. El alcance teórico de esta investigación, o sea, qué teorías apoyan esta investigación y en qué podría mejorar, o sea, qué impacto tendría esta investigación. Es decir, que lo único que estamos haciendo aquí es resumiendo todo lo dicho anteriormente. Vamos a un momento 11. Contextos innovadores, temas para la aplicación del tema propuesto. Es decir, que, como les dije anteriormente en el protocolo, una investigación de cualquier índole, de cualquier área, en estos tiempos modernos, el mundo del conocimiento, el mundo globalizado, es importante que usted toque algunos temas, aunque su investigación sea de contaduría pública, de administración, de derecho, de educación, usted deberá incluir aquí estos temas principales: las TIC, el medio ambiente, el humanismo, la globalización, la glocalización. Bueno, todos conocen lo que es la globalización, pero es posible que no conozcan lo que es glocalización. La glocalización es lo local dentro de lo global, es decir, cómo impacta el contexto mío de la localidad y cómo influye en él la parte global. Eso es una palabra compuesta. Bueno, muchachos, hasta aquí por hoy el nivel número 7 de escritura por competencia de UNED. Hasta aquí es el 7º nivel, entonces solo me queda invitarlos a que vean el próximo nivel 8, ahí haremos la continuación, vamos a seguir hasta que lleguemos al último nivel, que es el 10, por eso no se pierdan los demás niveles, porque son la continuación para poder resolver esto que quedó pendiente. Solo me queda darle las gracias por el interés que tienen en este curso. Solamente invitarlos a que se inscriban, se suscriban
en el canal si les interesan los temas y que inviten a otras personas que lo consulten, porque ahí hay mucha información que yo sé que les va a servir para su profesión. Los invito a seguir desarrollando los siguientes niveles. Como le dije, suscríbese, active las campanitas para que puedan recibir las notificaciones y les llegue a sus artefactos tecnológicos. Los esperamos con mucho gusto y por aquí les dejo una breve reflexión. La perseverancia es fallar 19, 20, 40, 80 veces hasta que lleguemos a la victoria. Muchas gracias y que pasen un día feliz.